Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina, con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la Palabra de Dios, por medio del apóstol Marco Tulio Noriega. Y usted va a ver el resultado, usted va a ver el fruto de eso, si usted lo practica. Si usted lo practica, usted va a ser una persona que va a transmitir siempre palabra de Dios. Y la gente va a decir, wow, qué tanta sabiduría la que usted tiene. Es pura Biblia que está recitando, ¿verdad? Pero así dice la palabra de Dios, que aún hay gente que no es muy sabia, pero que con su actitud da a demostrar que es sabio, ¿verdad? Algunas veces callándose dice que aún el necio, cuando se calla, pasa por ser sabio. No digamos cuando ya sabemos muchas cosas de la palabra de Dios y las transmitimos y las enseñamos, ¿verdad? Entonces es importante que usted memorice la palabra de Dios. Cuando Cristo fue al desierto, Él no llevó Biblia. ¿O llevó Biblia? ¿Será que Jesús le dijo al diablo, espérate, voy a buscar aquí en la Biblia, a ver, en la concordancia, a ver dónde está escrito? ¿Así dijo? No. Y en aquel tiempo no habían capítulos ni versículos. Entonces, ¿qué pasaba? Se memorizaban la palabra de Dios. La forma de memorizar un versículo es leyéndolo en voz alta. No solamente con la mente, no. Usted ve a los judíos, incluso ellos hacen así. Fíjese, ¿los ha visto cómo están leyendo así? Dicen que eso incluso acelera más el aprendizaje. ¿Verdad? Por eso es que lo hacen. Como que sacuden el cerebro ahí por dentro, ¿verdad? Pero sí los ha visto, ¿verdad? Los ha visto cómo están ahí, ¿verdad? Y recuérdense que los judíos son la raza más inteligente que hay en toda la tierra. Ellos son los que han hecho los grandes descubrimientos y tremendos. Entonces, aprendamos de ellos. Apréndase versículos de la palabra de Dios, repítalos. Cuando vaya a comer, repita un versículo antes de comer. En el desayuno un versículo, en el almuerzo otro versículo, en la merienda otro versículo. Cuando se vaya a acostar otro versículo. Y eso le va a ayudar, en su vida cristiana, aún en los sueños. Si usted repite la palabra de Dios antes de dormirse, yo le aseguro que usted va a dormir tranquilo, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios dice, el que medita de día y de noche en la palabra del Señor, este será un árbol plantado junto a corrientes de aguas, da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, ¿verdad? Entonces, apréndase versículos de la palabra de Dios. Bueno, la semana pasada vimos acerca del hombre que no conoce a Dios, que no cree en Dios. Y usted debe de entender que no toda la gente con la cual usted va a hablar tiene el mismo pensamiento. Hay muchos que varían de una forma de pensar a otra, y nosotros debemos de tener la capacidad de poder trabajar con cada uno de ellos, entendiendo que no somos nosotros los que vamos a convertir a la gente, pero sí vamos a ser un medio, un vehículo para que la gente pueda recibir la luz. Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, ¿para qué sirve la luz?
La luz sirve para encontrar las cosas, ¿verdad? Si usted pierde algo, no vaya a ser como aquel que se le perdió algo y se puso debajo de un poste de luz a buscarlo. Le dijo, ¿y por qué estás buscándolo aquí? Es que aquí hay luz. No lo había perdido ahí, pero como ahí había luz se puso a buscar ahí. No. O sea, la luz tiene que ir, fíjese, la luz tiene que ir y no es lo que la gente anda buscando. ¿Qué quiero decir con esto? No es a usted a quien la gente anda buscando, pero usted va a ser un medio para que la gente pueda encontrar la verdad, que es Cristo Jesús. Entonces la gente necesita a Cristo. El problema es que la gente no lo sabe. Y usted va a ir con ellos y usted se los va a evidenciar, usted se los va a transmitir. Entonces, vimos en Romanos capítulo 1 que aquellas personas ateas no puede usted llegar con la Biblia. Porque ellos van a decir, yo en primer lugar no creo que la Biblia sea inspirada por Dios. Porque ni creo en Dios. Entonces usted tiene que usar razonamientos con esa persona. Y es fácil destruir los argumentos cuando uno tiene una base sólida. Pero también es fácil que lo confundan a uno si uno no tiene una base sólida. Veamos, por ejemplo, cuál es el argumento de un ateo. El argumento de un ateo es que el Dios es Él, porque Él llegó a ser lo que es por sí mismo. Esa es la finalidad realmente de los ateos. El decir, yo soy el Dios, a mí nadie me creó. Yo soy producto de un proceso de evolución y llegué a ser lo que soy. Entonces ellos realmente, aunque dicen que no creen en Dios, ellos mismos se llaman dioses porque según ellos se crearon a sí mismos. Entonces, ¿cuál sería ahí la forma para poder hablar con un ateo? La forma para poder hablar con un ateo es, y ayer me platicaba con un hermano que trabaja en el ejército. Él es sargento en el ejército, y hablábamos precisamente de los judíos. Cómo los judíos son los mejores soldados del mundo. Usted pone un soldado chino, pone un soldado alemán, pone un soldado americano, pone un soldado de cualquier país y pone un soldado judío, y el mejor soldado de todos es el judío, uno por uno. Y ellos usan una táctica, me decía, y la táctica que usan es que usan la misma fuerza del enemigo para usarla en contra del enemigo. Y dicen, esta es una técnica muy rara, me dice, pero muy efectiva. Porque el mismo golpe que el enemigo le va a dar a uno, los mismos judíos lo usan para que ese mismo le rebote a ellos. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, nosotros podemos ver cómo vamos nosotros a cambiarle la mentalidad al enemigo. Por supuesto, sabiendo que es el Espíritu Santo quien va a hacer la obra. Pero nosotros tenemos que tener la capacidad y la sabiduría para dejarnos usar por el Espíritu Santo. Analicemos entonces. Analicemos. Ellos dicen que somos un producto de una evolución. Muy bien. ¿De dónde viene el hombre? Según la teoría de Darwin, el hombre no viene del mono, pero es una falsa teoría el decir que Darwin dijo que el hombre venía del mono. No, Darwin no dijo eso, pero esa es la mentalidad que se tiene. El asunto es que ha venido en base a una evolución. Empezaron como amebas y bueno, vida microscópica, y luego se fue creando algo más complejo y algo más complejo,
y empezaron a salir del mar los animales, y esos animales fueron desarrollando ciertas cualidades de acuerdo a sus necesidades, y de repente se vio la necesidad alguien de que tenía que tener ojos y le salieron los ojos poco a poco, y ha sido producto de una evolución. Bueno, ¿de dónde salieron, digamos? Salieron del agua. ¿El agua de dónde salió? Como dijo una vez un ateo que se encontró con Dios y le dijo, yo no creo que tú seas Dios, porque lo que tú hiciste, eso cualquiera lo puede hacer. Hacer al hombre del barro, eso yo lo puedo hacer. Y empezó, y debo demostrar que yo puedo hacerlo también. Y empezó a hacer el barro y le dijo Dios, un momentito, consíguete tu barro porque el barro lo hice yo. O sea, ¿de dónde viene la tierra? De una explosión, dicen. Muy bien. ¿Y esa explosión de dónde vino? Bueno, de una masa que existía y bueno, está bien. ¿Y esa masa quién la hizo? ¿De dónde salió esa masa? Entonces, si retrocedemos y retrocedemos y retrocedemos, vamos a llegar a un entendimiento que alguien tuvo que haberlo hecho. Ahora surge la pregunta, bueno, está bien, Dios lo hizo, pero ¿quién hizo a Dios? Dios es eterno, Dios es infinito. Dios no tiene principio ni fin. Fíjese que se requiere más fe ser ateo que ser cristiano. Se requiere más fe. Creer que este micrófono salió de la nada. Pasaron los años y los años de evolución y de evolución, y de repente salió este micrófono que ya se puede usar. Porque si usted lo ve de esa manera, así es. Pero qué fácil podemos decir, no, esto alguien lo tuvo que hacer. Pregúntele a un ateo. Llegue usted con un ateo y le diga, mire, fíjate que yo me encontré este micrófono en la playa, iba caminando por la playa y de plano pasaron 100 millones de años y se formó este micrófono. ¿Y qué le va a decir el ateo? Estás loco. Ahora, ¿quién requiere más ciencia para hacer? ¿Un micrófono o el cuerpo humano que usted tiene? Entonces, mire lo que dice Romanos, capítulo 1. Le estoy dando a usted la cita, no para que usted se la dé al ateo, porque el ateo no se la va a creer. ¿Verdad? Pero usted, mire, la Biblia le va a enseñar a usted cómo tratar con los ateos. Entonces, dice en el capítulo 1, verso 20 de Romanos, dice, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. O sea que Dios se ha manifestado al hombre, ¿cómo? Por medio de la naturaleza. Cuando el hombre empieza a desarrollarse, usted sabe que salimos hace unos 3 siglos atrás, la mayoría del mundo era una economía agrícola. O sea, no había maquinarias industriales, ¿verdad? Todo era, habían ciudades, pero casi todo era manual. Entonces, la mayoría de gente era campesina. Ahora se ha vuelto al revés. Son muy pocos los campesinos que hay, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Por eso, o en los países europeos o avanzados, son muy pocos los campesinos, y aún los campesinos ya no son a la antigua, sino ya están metidos con la tecnología, de tal manera que
Aún ya no dependen de la lluvia, ya no dependen del sol, ya no dependen de la tierra, porque todo es artificial, todo se puede hacer artificial. Usted puede hacer un jardín, un Edén en el desierto, con toda la tecnología que hay, y producir unos frutos enormes. Entonces, en el tiempo antiguo, la gente estaba relacionada, muy relacionada con la naturaleza. O sea, ellos palpaban diariamente la naturaleza. Nosotros casi no palpamos la naturaleza. Es muy poco lo que palpamos de la naturaleza. Si comparamos un porcentaje de naturaleza con todo lo que el hombre ha hecho, tal vez estamos nosotros un 95% en medio de lo que el hombre ha hecho y un 5% con lo que Dios ha hecho. ¿Verdad que sí? Aquí, por ejemplo, en medio de nosotros, 1 y 2 plantitas de lo que Dios hizo. Y de ahí todo lo demás. Todo lo que usted ve, aparte de nosotros, ¿verdad? La silla, ¿quién la hizo? Las bocinas, ¿quién la hizo? El micrófono, ¿quién la hizo? Los pianos, ¿quién los hizo? Entonces, todo eso va entrando en el subconsciente del hombre. Entonces dice, Dios no existe porque el hombre es el que lo ha hecho todo. En aquel tiempo no era así. En aquel tiempo hasta se iban a los extremos. Adoraban hasta el maíz, imagínense. Decían que el maíz era un dios, que la luna era una diosa, que el sol era un dios, y hasta le pusieron nombres a los planetas basados en la mitología. ¿Por qué? Porque ellos dependían de la naturaleza. Ellos sabían que había un creador, o muchos creadores en aquel tiempo. Pero ahora la situación ha cambiado. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto un mundo industrial, donde ya la naturaleza, la creación de Dios casi no se ve. A menos que uno salga del ambiente donde está y uno se vaya a una playa o se vaya a un bosque. Aún para un cristiano cambia ahí el ambiente, ¿verdad? Por eso cuando se van a orar allá al monte Bonel los domingos, es otro ambiente, porque ahí se está en lo natural, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de entender esa mentalidad de la gente. ¿Por qué? Le hablo de esto, porque si usted no conoce al enemigo, usted no va a saber cómo actuar. Y no va a poder usted desarmar al enemigo, sino el enemigo lo va a desarmar a usted. Entonces usted ya debe de saber por dónde el enemigo va a venir, ¿verdad? Con sus argumentos, con sus tácticas, para venirlo a desequilibrar a usted. Entonces el ateo, la única manera en la cual usted lo puede realmente tocar es a través de la razón, de la lógica. Porque aún ellos no han visto realmente la lógica. Ahora, entienda que cuando usted habla con un ateo, no espere que en esa plática el ateo diga, ay, sí, hoy sí creo en Dios, ya había Dios. No. Va a llevar su tiempo. Pero ya se va a llevar la semilla. Usted le lanza el dardo, ¿verdad? Usted le lanza la semilla y no crea, ellos se van a ir a razonar y decir, de ver, yo no lo había visto de esa manera. Hay muchos cristianos, que ahora son cristianos, que testifican que eran ateos y que se metieron a estudiar la Biblia para contrarrestar a los cristianos. Dijo, yo voy a leer la Biblia y con la misma Biblia les voy a demostrar todas sus mentiras y sus errores. Les voy a demostrar que Jesús no es Dios. Les voy a demostrar que Jesús es un mito. Y al ateo, déjeme decir, al ateo le gusta leer mucho, igual que a los cristianos. No, a los cristianos no, a los cristianos les gusta todo por fe. Yo creo, yo no necesito ni leer, yo creo en ti. ¿Verdad? Bueno, otros cristianos, yo sé que usted no es así, ¿verdad?
Por eso usted se memoriza 2 versículos diarios y dice, hermano, muy poquito, ¿verdad? Quiero más, mi mente me pide más. Entonces, usted se va a encontrar con gente así, con gente que no cree en Dios. Pero, yendo a lo que estábamos basándonos la semana pasada en Juan capítulo 3, dice que Nicodemo, hablamos de Nicodemo, que era el maestro de Israel, o uno de los grandes maestros de Israel, quiere decir que era un hombre religioso. Era un hombre que, según él, buscaba a Dios, tenía la verdad según él. Porque yo quiero decirle que todos dicen que tienen la verdad. Sería ridículo decir, mire, ¿y usted tiene religión? Sí. ¿Y usted cree en esa religión que tiene? Claro que sí. ¿Y esa religión es la verdad? Y que le diga, no, no es la verdad, pero yo de todo modo la creo. ¿Verdad que la gente no dice así? ¿Qué dice la gente? No, claro que es la verdad. Por eso es que yo la creo. Porque es la verdad. Entonces, según ellos tienen la verdad. ¿Usted tiene la verdad? ¿Sí? ¿Seguro? Si lo examinamos, ¿salía aprobado? Algunos ya están dudando. Digan, hermano, mejor no me examine porque no tenemos un fundamento todavía, hermano. Mire, platicaba con este hermano que es soldado, y su misión, mire, su misión es ser scout. Esa es su posición, ser scout. ¿Cuál es la posición de los scouts? Él me decía, la función de los scouts es que nosotros somos los primeros que vamos hasta adelante. Nosotros vamos incursionando, dice, nosotros no tenemos la capacidad para derrotar ejércitos, porque no somos muchos. Somos unos 6, 8 los que vamos. ¿Por qué? Porque vamos sin que nadie nos vea. Porque nos vamos metiendo en el territorio del enemigo. Claro, dice, tenemos armas. Podemos destruir a unos cuantos por ahí. Y sí llevamos nuestras ametralladoras, llevamos nuestros cañones, llevamos nuestras granadas. Pero ya un ejército grande nos podemos destruir. Porque no es esa nuestra misión. La misión de ellos es incursionar, es meterse, es ir abriendo camino para que cuando vengan las tropas ya sepan dónde están los enemigos y a qué enemigos se van a enfrentar. Entonces usted se va a enfrentar a veces a territorios muy peligrosos y usted tiene que estar bien firme en Dios. Imagínese, yo he sabido de gente que por no estar bien firme en Dios ha querido ir a evangelizar a sus amigos. Y sus amigos están de repente ahí tomando y él con todo su corazón llega a evangelizar. O sea, decir, miren, lo que ustedes están haciendo está mal. Y ya que están en la plática dice, sí, estamos mal, pero siéntate aquí, platiquemos, pues, háblame del evangelio. Y ahí está hablando del evangelio. Y échate una para mientras, pues. ¿Ha sucedido? Yo sé que ha sucedido. Ya a las 2 horas el que estaba evangelizando ya está igual que los demás. O peor. ¿Por qué? Porque usted debe de saber, hermano, que usted va adelante incursionando en territorio que está muy contaminado. Muy contaminado. Entonces usted debe de caminar con prudencia y debe de hacerlo hasta donde sea posible, no solo. Esto es algo muy importante. El Señor mandó, ¿cómo? De 2 en 2. ¿Por qué lo mandó de 2 en 2? Porque a uno solo, hermano, fácil puede ser engañado. Fácil puede caer.
Entonces es importante que entendamos esos principios de Dios. Ahora, llega este Nicodemo, que era el maestro de Israel. Este hombre tenía religión. Este hombre tenía sabiduría. Este hombre conocía la Biblia de aquel tiempo, que era el Antiguo Testamento. Se estaba enfrentando, mire, dos maestros. Dos maestros, porque Jesús era un maestro. El mismo Nicodemo lo reconoce y le dice, Rabí. Quiere decir, hermano, que Jesús no era ignorante. Jesús no dependía solo del Espíritu, como hoy muchos pretenden. Dice, no, hermano, yo no necesito leer la Biblia, yo necesito prepararme, hermano. Si a mí el Espíritu me da y la unción de Dios. No, si Jesús se preparó, Jesús estudió. Dice que todos los sábados él iba a la sinagoga, como era su costumbre. ¿Y a qué iba los sábados ahí? A aprender la palabra de Dios. Y sin duda en su casa, porque en aquel tiempo no tenían la bendición que ahora nosotros tenemos de tener una Biblia completa, hermano, en nuestra casa. Una persona que fuera millonaria, que fuera rica, podía tal vez darse el lujo de tener un libro de la Biblia. Una persona de clase media tal vez podía darse el lujo de tener unos cuantos porciones o capítulos, que no había capítulos en ese tiempo, pero para ponerlo así, de las Escrituras. Y uno que tal vez con mucho esfuerzo, así tal vez podía conseguirse unos textos de los que usted pone por todos lados en su casa. Era un lujo, hermano. Recuérdese que en aquel tiempo no habían imprentas. En aquel tiempo todo tenía que ser a mano. Y no todos sabían leer tampoco. O sea, nosotros tenemos muchas ventajas que ellos no tenían. Ahora, eso nos llama a nosotros también a que si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no vamos a poder? Tal vez alguien dirá, hermano, pero yo solo llegué a tercero primaria. ¿Y a qué edad, y a qué grado cree que llegó Pedro? Bueno, Pedro tal vez llegó un poquito porque tenía su empresa y su negocio, pero ¿y otros discípulos, otros seguidores? ¿Pero qué pasaba con ellos? Que ellos se pegaron a Jesús y Jesús los enseñó. Ellos ya no siguieron siendo los mismos. De tal manera que la gente decía después cuando los veía, decía, pero si estos son galileos, son pescadores, ¿de dónde han aprendido tanto? Porque su hablar evidencia que han evolucionado, que han progresado. Entonces, necesitamos nosotros entender, hermano, que tenemos que prepararnos. Usted tiene que estudiar la Biblia, hermano. Por eso a mí me da tristeza que digo dos versículos y hacen como que es un sacrificio. Eso está como que yo le diga, hermano, usted tiene que comerse por lo menos 1500 calorías diarias. Es lo mínimo que debería de comerse, 1500 calorías diarias. Y que usted diga, ay, hermano, es mucho. ¿Qué está pasando? Si usted no le da eso al cuerpo, usted está destruyendo el cuerpo. Porque el cuerpo no está recibiendo los nutrientes necesarios. Si fíjese que solo durmiendo, usted está quemando calorías, solo durmiendo. Y si ronca, más todavía. ¿Ah? O sea, cada movimiento que usted hace, usted está quemando calorías. Ajá. Entonces, así como usted se alimenta en lo físico, usted debe de alimentarse en lo espiritual. No vea que es mucho, es poco. Amén. Entonces, aquí le dice Jesús, en Juan 3, capítulo 3 de Juan, vemos que en el verso 2, dice que Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. ¿Por qué le dijo Rabí entonces? Porque era maestro. Había, de alguna manera, ya sea que lo haya oído o que le hayan llegado a sus oídos de otros comentarios de otras personas, la forma en que Jesús enseñaba.
Por eso, hermano, el evangelista no es solamente un motivador, tiene que ser un maestro, o sea, tiene que saber guiar bien a la gente. Yo creo que por eso, porque el cristiano no se ha preparado, es que hay mucha gente que llega a la iglesia, acepta a Cristo y se va al mundo otra vez. ¿Por qué? Porque los evangelizadores no han tomado su papel como deben de tomarlo. Y eso es lo que vamos a aprender en estas clases. ¿Hasta dónde está la responsabilidad de usted? El guiar a las personas. Como maestro, usted va a ser un maestro en este sentido. Les va a enseñar a la gente cómo ser salvos en una integridad. O sea, salvo en su espíritu, salvo en su alma y salvo en su cuerpo. Ese es su trabajo. Guiarlo y decir, mira, esto es lo que tú necesitas. No lo va a usted a guiar todo el camino, pero sí lo va a guiar en el sentido de decir, mira, vas a llegar a este punto y luego vas a llegar a este punto y no te detengas porque hay más todavía. Entonces muchas veces nosotros no hemos realmente evangelizado a la gente. Según nosotros lo hemos evangelizado porque le hemos dado un tratado y porque le decimos Jesús te ama. ¿Y eso qué? Yo una vez me recuerdo que estaba evangelizando allá por la Riverside, una noche estaba evangelizando y me acerqué a un hombre, tenía su crucifijo. Y le pregunto yo, ¿tú sabes quién es Jesús? No. ¿Y no sabes que Él murió en una cruz? No. ¿Y eso que tienes ahí? Ah, mi mamá me lo dio. Bueno, yo me quedé con la boca abierta. No asumamos que la gente sabe lo que nosotros sabemos. Ese es el problema del ser humano. Ese es el problema de los padres. ¿Por qué los padres no le enseñan a sus hijos? Porque piensan que los hijos ya saben lo que los padres saben. Y no es así. Entonces, usted debe ser un maestro. Y el maestro tiene que prepararse. ¿Verdad? Amén. Bueno, entonces, primer punto, preparación en la palabra de Dios. Segundo, verso 2, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Se da cuenta? Usted ha sido enviado por Dios a este mundo ¿cómo? Como maestro. Maestro. Pero luego dice, porque nadie, mire qué tremendo esto, porque nadie puede hacer las señales o los milagros que tú haces si Dios no está con él. ¿Qué otro ingrediente necesita usted entonces? Poder de Dios. Señales. ¿Y eso cómo se consigue? ¿Eso cómo se consigue? Solo hay una manera que usted lo puede obtener. Y es teniendo relación con Dios. Teniendo relación con el Espíritu Santo. No hay otra manera. No hay otra manera. Entonces, ahí es una clave muy importante. Mire, se lo voy a poner de esta manera. El evangelismo, si usted lo quiere así de una manera muy teóloga y muy profunda, se lo voy a transmitir en este día. Usted lo puede anotar ahí, porque es muy profundo lo que le voy a decir. ¿Está listo? Evangelismo es una persona, o evangelista es una persona que va con Dios y le habla del pecador. Usted no puede ir a hablarle a una persona si primero no le ha hablado a Dios de esa persona. Esto es fundamental.
¿Cuántas veces usted le ha hablado a alguien de Cristo, pero no le ha hablado todavía a Dios de esa persona? ¿Qué quiero decir con eso? Usted tiene que ir en una vida de oración y decir, Señor, mira, fulano de tal. O tal vez no conoce su nombre, o tal vez no sabe, pero va a decir, Señor, hoy voy a salir a la calle, Señor, y voy a encontrarme gente pecadora, Señor, que necesita de ti, y necesitan, Señor, que tú los salves, y tú le vas a hablar a Dios de esas personas. Si tú no haces eso, tú no estás haciendo un trabajo correcto. No salgas a hacer la obra de Dios si primero no has hablado con Dios acerca de ellos. Entonces, evangelista es aquella persona que le habla a Dios del pecador. Y mira a mi suegra, Señor, si ella no tiene la culpa de ser como es. Ella no tiene la culpa de tratarme así, Señor, si no sabe lo que hace. ¿Verdad? Ten misericordia de ella. Mira ese jefe, Señor, si es bravo porque no te conoce, Señor. Si te conociera no fuera así. Si te conociera, Señor, me tratara bien, me pagara bien, pero no te conoce. Por eso es que yo no le guardo rencor, Señor, porque simplemente yo entiendo que no te conoce. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Hablarle a Dios del pecador. Ese es el primer paso. Y luego el segundo paso es irle a hablar al pecador de Dios. ¿Se le quedó la fórmula? ¿Sí? ¿Verdad que está fácil? Entonces, el buen evangelista es aquel que va a hablarle a Dios del pecador y luego después que le habló a Dios del pecador, le va a ir a hablar al pecador de Dios. Esa es la fórmula que no falla. Esa es la fórmula que no falla. Mire, si usted usa esa fórmula, téngalo por seguro, que usted sale con su varita o con su atarraya y con su red y... ¿Por qué? Porque el Espíritu lo va a guiar a usted. Tú vas a salir con los sentidos espirituales abiertos, sensibles, y de repente tú vas a ir a hablarle a una persona y el Espíritu te dice, no, ese no, todavía no le hables. Mira, aquel que está hasta allá, a ese voy a hablar. Y tiro seguro, ¿no? Ya sea porque tal vez va a ser la última vez que va a oír del Evangelio. Tal vez no digo que va a aceptar a Cristo siempre, porque Dios tiene su trato con cada uno. Pero vas a ser un instrumento que esa persona necesitaba, que tú le hablaras, que tú le dieras palabras a esa persona. Entonces necesitamos el poder. Y ese poder solamente se tiene, hermano, en base a una relación con Dios, en base a una relación. ¿Por qué el Señor oraba en las noches? ¿Por qué el Señor oraba en las madrugadas? Porque ahí le estaba hablando al Padre. Y él podía decir, lo que yo veo hacer a mi Padre, eso es lo que yo hago. Entonces es importante, hermano, es importante esto es muy importante. No es el darle un montón de letra a la gente y versículos, y mire, aquí dice la Biblia, pecador, si no te arrepientes, al infierno te vas a ir a dar, y te vas a chamuscar, y impío, adúltero, Mire, hermano, si la gente ya sabe lo que es, supóngase que usted tiene una nariz como de Pinocho, que no la tiene, ¿va? Usted se la ve todos los días en el espejo. Y que venga alguien y le diga, hey, Pinocho, ¿usted se alegraría que le dijeras? ¿Por qué no? Si es cierto. Ajá. ¿Por qué no? Si ya lo sabía, ¿por qué se va a enojar? ¿Pero verdad que se enoja? ¿Por qué? Porque está manifestando un defecto que él ya sabe. Entonces, si usted va nada más con el mensaje, adúltero,
Deje de ser borracho, deje de ser marihuano, deje de ser esto, deje de ser lo otro. Veamos a un niño. ¿Usted dejaría que un niño tuviera un cuchillo filudo? Pero supóngase que un niño de 4 años agarra un cuchillo filudo y empieza a jugar con el cuchillo. Y usted quiere llegar con ese niño y quitárselo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se arriesga a que se corte el niño o a que lo corte usted. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Llegar con un juguete, con un dulce. Es que no quiero decir dulce porque no quiero que le dé dulce a los niños. Pero llegar con algo que a él le sea atrayente y decir, mira, 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 toma esto. ¿Y qué va a hacer el niño? Va a soltar el niño. El cuchillo, ¿verdad? Mire, no podemos nosotros forzar a la gente a que deje lo que tiene a menos que usted le dé algo mejor. Ofrézcale nada más algo mejor y la misma gente va a ir soltando lo que tiene. Usted no puede entrar a una casa que está llena de imágenes y decir, mire esa imagen ahí, usted es un idólatra, usted. ¿Qué va a hacer la gente? Va a decir, váyase de aquí, esta es mi casa y me respetan mis ídolos. ¿Verdad? Pero si usted llega y les habla del verdadero amor de Dios, de aquel que puede quitar el pecado, que puede quitar la culpa. Ahora, presentándose usted como esa persona, no señalando a la gente. Uno de los errores que los predicadores cometemos es que cuando predicamos señalamos a la gente sus defectos. Y no es que esté mal señalar los defectos, sino el problema es que siempre el predicador se queda afuera. Dice, ustedes no oran, ustedes no leen la Biblia. ¿Cómo siente usted que le diga, usted es un carnal? Suena igual que decir, hermanos, somos carnales. ¿Cómo le sonó ahí? ¿Verdad que cambia? Mire, una frase, hermano, una frase cambia todo el mensaje. Y hasta la gente dice, y ahora si yo digo, es que fíjese que yo soy un carnal, hoy no oré. ¿Cómo le sonó ahí? Todavía mejor, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Entonces, y yo digo, mire, yo soy un carnal porque hoy no oré, pero yo pienso que usted pues está más espiritual que yo porque usted debe haber orado el día de hoy. ¿Verdad? ¿Cómo lo siente ahí? ¿Recibe ese mensaje o recibe más el mensaje de usted es un carnal porque usted no oró? Al final estoy diciendo lo mismo, ¿verdad? Pero lo estoy presentando de una manera que la gente va a recibir el mensaje. ¿Por qué Cristo se hizo hombre? Cristo se hizo hombre precisamente para que nosotros pudiéramos verlo a nuestro nivel. Entonces nosotros tenemos que hacernos al nivel de ellos. Entonces cuando nosotros vamos al pecador, nosotros tenemos que ir en esa actitud, de necesitados también. No pretendamos aparecer muy santos y muy espirituales. La vez pasada le decía,
Quítese las palabras religiosas o cristianas, ¿verdad? Porque usamos un vocabulario a veces muy elevado cristiano y la gente no lo va a entender. Entonces, mire, claro, con los maestros hay que ponerse maestro. ¿Por qué Nicodemo fue a buscar a Jesús? Porque estaba a su nivel. ¿Hubiera ido a buscar a Pedro? Entonces, aquí vemos la igualdad. Por eso yo veo al apóstol Pablo como uno de los máximos exponentes de la palabra de Dios. Porque Pablo podía llegar hasta hablarle a los reyes, como hablarle a los carceleros, a los presos. Dice, yo preso. También decía preso cuando estaba con los presos. Dice, a los que son con ley, yo me hago como que soy fariseo. Cuando estaba con los fariseos, hermano, decía, yo soy fariseo también, yo creo en la resurrección como ustedes. Yo creo en los ángeles como ustedes creen en los ángeles. Y a los que no tenían ley, decían, no, yo no vivo la ley de Moisés. A mí a Cristo me libertó de esa ley, yo no tengo que vivir. Mire, dice, me hago a todos para ganarme. A algunos, no a todos. Y eso usted debe de saberlo. Dios nos lo mandó a salvar a todos. A algunos. Pero como Dios no nos va a pagar por los que se salven, sino por los que trabajamos en sembrar la semilla. Si sembró, si cayó o no cayó, ya es cosa de ellos. Porque nosotros no podemos dar el crecimiento. El crecimiento lo da solamente Dios. Pero tenemos que ser buenos sembradores, ¿verdad? Buenos sembradores. Entonces estas son bases o fundamentos muy importantes, hermano, para ir a evangelizar, para ir a hacer el trabajo evangelizador. Cuando usted llegue a una casa de algún religioso, póngase un poquito religioso también, ¿verdad? Dice, usted tiene ahí la estatua, sí, qué bonita, sí, pero, ¿verdad? Y yo también creo, yo creo en la Virgen, yo creo en la Virgen, la Santa Virgen, ¿verdad? Que fue una mujer santa, fue una mujer pura, fue una mujer escogida por Dios, ¿verdad? No vamos a denigrar a una mujer que fue escogida por Dios, ¿verdad? La respetamos y un día vamos a estar sentados a la mesa con ella, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios que Dios la haya usado a ella, tenía muchas virtudes, ¿verdad? Y vamos a ver qué nos dice, qué nos dijo María, ¿verdad? Porque ella dejó un mensaje ahí en la palabra de Dios, ¿verdad? Como una mujer santa y piadosa y mire, ya entró, ya bajó la guardia la persona, ¿verdad? Dice, entonces somos de los mismos, sí. Y tiene por ahí una Biblia católica también, porque para que estudiemos juntos la Biblia, tiene la misma Biblia, ¿verdad? El texto es el mismo, los comentarios son los que no son los mismos, pero el texto es lo mismo. Y a veces hasta la Biblia católica es más dura que la cristiana. Usa palabras como son traducidas por los españoles. Usted sabe que el español usa palabras muy tosca y hasta vulgar para nuestro parecer. Usted oye hablar a dos españoles y usted se asusta, hermano. Y pastores. Y eso hablar normal. Usan palabras que para nosotros son vulgarísimas. ¿Verdad? Dice, por ejemplo, usted llega con un pastor y le dice, mire, fíjese que allá afuera hay una prostituta. ¿Quién está allá afuera? Y usa la palabra que usted no usa. Porque esa es la verdadera palabra que está en el diccionario de la lengua de la Real Academia Española. Y usan palabras que uno dice, Señor,
¿Y estos ya nacieron de nuevo o qué? Es su forma de expresarse, ¿verdad? Entonces, el lenguaje de las Biblias católicas es más duro, más directo, más fuerte, ¿verdad? Entonces, use lo que les decía, use la misma fuerza del enemigo para devolvérsela a Dios. Esa es la táctica de los israelitas en su combate cuerpo a cuerpo. Entonces, maestro con maestro, religioso con religioso, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces ya hablamos del ateo, ahora estamos hablando del religioso. Después vamos a hablar de los demás estratos. Vamos por orden. Entonces, regresemos a Romanos, porque ahí en Romanos... Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina, con el apóstol Marco Tulio Noriega. Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net.